Doctor Carlos López, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, uno quiere hablar un poco de una figura que habitualmente la gente la asocia probablemente con las cuestiones económicas, en este caso el fideicomiso, pero ¿cómo vinculamos esta idea de la palabra fideicomiso con lo que habitualmente son los conflictos familiares? Por experiencia, el conflicto familiar se origina o en un divorcio, en una separación de un matrimonio, o en las sucesiones, en la forma de distribuir los bienes entre los herederos de una persona que deja activos. Obviamente que cuando hablo de la parte comercial y del fideicomiso, no estoy hablando de la parte humana, de la parte psicológica de un conflicto que da para otros especialistas, que es ajeno a lo mío. Desde el punto de vista del fideicomiso, el fideicomiso es una figura que está poco conocida por el grueso de la gente. Por ahí uno conoce más una SRL, una sociedad anónima, que un fideicomiso. O tiene una idea vaga respecto a los edificios, a los pozos. El fideicomiso es una figura bastante interesante que, su nombre lo dice, viene de fide, viene de fe en una comisión. Se da una comisión en base a la fe en alguien en quien se deposita esa fe. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de despegar el centro del conflicto de esos activos donde los herederos o donde los cónyuges no están pudiendo ponerse de acuerdo, lo trasladamos a esta figura o a otras, pero esta me parece por ahí la más interesante y la menos conocida, que es el fideicomiso. El punto central de esto está en encontrar una persona que tenga y que genere fe o confianza en ambas partes o en todas las partes del conflicto. Si no se encuentra esa persona, la verdad que este esfuerzo y todo esto que estamos hablando no tiene mucha razón de ser, porque esto tiene mucho que ver con la confianza. Si tenemos esa persona, un pariente neutral, un abogado de confianza, el contador, alguien en quien todos sepan que va a cumplir con su cometido, lo que sigue es fácil, es organizar una manda fiduciaria, se denomina un objeto del fideicomiso, y darle los bienes en propiedad fiduciaria a esta persona para que los administre, los disponga de la manera en que todo ese conjunto de miembros del conflicto lo disponen. Entonces, si nosotros decimos, mira, el problema es el departamento porque yo quiero y yo no confío cómo vos me estás por dar la plata, entonces hacemos un fideicomiso, le damos la administración a un fiduciario de confianza y mes a mes esta persona rendirá cuentas de la manera que nosotros le digamos, el 10% a cada uno de los 10 hijos o el 50% a cada uno de los cónyuges. De esta forma también podemos ser más creativos y decir, bueno, si se presenta una oportunidad, el fiduciario puede vender el inmueble, con esa plata puede hacer otras actividades, siempre y cuando cumpla con esa manda fiduciaria. Es una especie de administrador de esos bienes, de ese patrimonio que ha quedado allí dando vueltas, que es el motivo aparentemente central de la discusión. Es de alguna manera una especie de administrador de lo que está en debate, ¿no? Así es, con la ventaja que es un administrador, de hecho el término para algunos es administrador fiduciario. La diferencia es que el bien o los bienes se transmiten en propiedad a ese administrador, con lo cual dejan de estar sujetos a los problemas que puedan tener los fiduciantes, que son los que entregan el bien. Entonces, si el fiduciante se vuelve a casar, si fallece, si quiebra, si se divorcia, nada de eso afecta a estos bienes dados en fideicomiso. Y del otro lado, también si el fiduciario, el administrador, se divorcia, se casa, muere, los bienes no sufren, porque están en propiedad fiduciaria, no es propiedad perfecta. Así que es una figura, si se quiere, intermedia, ¿no? No terminan de ser de ese administrador en términos personales, pero sí tienen un derecho de propiedad para poder administrarlo. Así, el Código Civil lo menciona desde la época de Vélez Sarsfield, dentro justamente del dominio imperfecto, digamos. O sea, es una forma de dominio, pero que no llega a ser perfecto por estas limitaciones que estamos hablando. Si tuviese que identificar alguna desventaja de este procedimiento, ¿cuál citaría? Y la principal contra, primero, que uno queda atado a lo que encomendó en la manda fiduciaria, es decir, no podemos
una de las partes dentro de 2 años decir ahora quiero vender porque cambié mi plan de vida y me quiero ir a vivir al exterior. O sea, yo dije que quería que se administre. El fideicomiso, para que sepamos todo, tiene 30 años máximo de duración. O se puede poner alguna condición, por ejemplo, hasta que fulano cumpla la mayoría de edad, hasta que pase tal o cual cosa. Esa sería una que es una contra, pero que digamos está bueno porque uno no queda atado a lo que pretenda la otra parte o lo que le pase a la otra parte. Y lo otro es el tema de la confianza en una persona. Normalmente los conflictos se llevan puestos a todo el entorno, es decir, cuando se pelean los Capuletos, se pelean contra toda la otra familia, no hay posibilidad de encontrar una persona que mantenga esa equidistancia con ambas partes para poder ponerla de fiduciario. Y sin un fiduciario esta figura no existe. En su experiencia, esta posibilidad ya ha tenido algunas experiencias que usted podría de alguna manera calificarlas como exitosas, que en su experiencia puedan ser tomadas como modelo. Hasta ahora hemos utilizado el fideicomiso para prevenir estos conflictos. Yo no lo tuve no he podido en los conflictos que me tocó participar utilizar el fideicomiso como una herramienta de solución. Pero sí, por ejemplo, se puede prever el fideicomiso con fines sucesorios, es decir, una persona sabe, porque la vida es así, que un día se termina, y entonces puede organizar su patrimonio en un fideicomiso para que ese fiduciario solucione el sustento de los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad, cuando cumpla que le vaya dando los bienes, y se ahorran un montón de problemas del juicio sucesorio, de que los chicos menores de edad tengan bienes a su nombre, que caigan en manos de administradores inescrupulosos. No sé si me explico, todo esto se puede solucionar con una figura del fideicomiso previéndolo. En mi experiencia, repito, no tuve la oportunidad de usarlo como una solución a un conflicto ya vigente. Y no porque no se lo haya ofrecido, digo, se han presentado situaciones en las que esta figura podría ser una alternativa, se la ha planteado por ahí a las partes y no se ha encontrado esa persona que describíamos al comienzo. El problema es en qué estadio del conflicto se agarra el problema, porque, mejor dicho, en qué estadio del conflicto uno trata de solucionarlo. Si recién empieza a mencionarse la posibilidad o recién empieza a surgir el conflicto, hay muchas posibilidades. Si esto ya lleva meses y ya hubo platos volando por el aire y ya hubo ofensas y cosas, la escalada hace que sea muy difícil volver a bajar el tono del conflicto y proponer una salida amigable. Más bien, ya las partes quieren lastimar al otro, no le importa si pierden todo, o sea, se ven un montón de cosas de la naturaleza humana bastante raras en los conflictos familiares. Y en el caso de que este instrumento se convierta en una herramienta de previsión de conflicto, ahí sí, estos casos que planteaba sí pueden ser mostrados, digamos, ¿no? O sea, existen casos concretos. Sí, por supuesto, hay muchas familias, gente que tiene, además se pueden conjugar distintas soluciones, por ejemplo, sociedad anónima para la parte productiva, con acciones puestas en un fideicomiso para evitar la sucesión. O sea, se pueden armar, el fideicomiso es muy amplio, la ley, como la ley es muy breve, muy sintética, permite al intérprete armar muchas soluciones. Entonces, todo pasa por un uso inteligente de la herramienta esta. Siempre este tema, bueno, sobre todo en los casos de sucesión, supongo que siempre es muy complejo porque quien es el protagonista de la historia tiene que encarar esta cuestión asumiendo, en este caso, su desaparición física. Y seguramente no son muchos los que están dispuestos a hacer ese trabajo con suficiente anticipación o pensarlo de una manera más fría y serena, ¿no? Se empieza a visualizar que aparecen circunstancias como esta, digo, gente que tiene esa capacidad para prevenir, que es capaz de visualizar el futuro y las complicaciones que puede traer esta cuestión en su entorno familiar. Sí, yo lo vi en casos de empresarios, gente que está acostumbrada a prever para el futuro y que sabe que un día se va a morir y que quiere evitarle muchas cosas que por ahí la propia experiencia le hizo pasar. Pero bueno, esto es cultural, digamos. Si nosotros creemos que no nos vamos a morir nunca, vamos a actuar de una manera. Y si sabemos que tenemos un plazo fijo, vamos a actuar de otra. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, de nada.